Bueno, bienvenido a todos los que habéis incorporado en este tiempo que hemos tenido de alabanza. Sé que os habéis incorporado algunos. Pues bienvenidos a todos. Estamos en un culto de bautismo, que quizás hay personas aquí que nunca han estado y que piensan que el bautismo, después diremos el por qué nosotros nos sumergimos en vez de el tema del agua, no sé si la trajiste. Entonces, deciros una cosa importante. Nosotros, como nos llamamos los evangélicos, tenemos bastante claro, porque la palabra nos enseña, que no somos distintos a los demás en nada. Sencillamente, en que Cristo hizo una obra para todos. Nosotros consideramos que hemos aceptado esa obra, que le hemos dicho sí a esa obra. Es decir, Dios muere en una cruz por tus pecados y muere por los míos. Ahora bien, el ser humano es el que decide decir, sí, reconozco ese sacrificio, que yo lo necesito porque mi naturaleza es caída, y hay otros que, por lo que sea, pues no quieren decidirlo o lo entienden de otra manera. Pero somos iguales. Lo que nos separa es eso. Y claro, para hablar del bautismo, si alguno tiene la aplicación y puede buscarlo, pues lo buscar. Yo lo tengo aquí para leerlo. Vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17, que nos habla del bautismo de Jesucristo. Donde dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí. Este texto nos habla del bautismo de Jesucristo. Hay tres momentos únicos en la vida de Jesucristo. Uno es el nacimiento, otro es el bautismo, otro es la muerte en la cruz. No es que me olvide de la resurrección, pero la resurrección tuvo que morir antes. Digo, en su vida hubo tres momentos: su nacimiento, su bautismo y su muerte en la cruz. Con su nacimiento comenzó el camino de la redención. El tema del sonido está bien, ¿no? O si voy a comprender yo ahora a los artistas cuando me ponen a decir que sí. Porque además, no me escucho. Esta gente siempre está igual que nos escucha. Entonces, con su nacimiento comenzó el camino de la redención. Con el bautismo, Jesús se inauguró el plan de la redención. Y con la muerte selló el ministerio de la reconciliación. Por eso estos tres eventos son tan importantes en la vida del cristiano. En la vida de Jesús son únicos, ¿no? Con la muerte selló el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Pero fue el bautismo, hermano, cuando el Padre hizo su más amoroso reconocimiento a su Hijo. No lo hizo en la cruz sabemos que es lo contrario. En la cruz Dios lo que hizo con su Hijo es darle, metafóricamente, darle la espalda. Es decir, ¿qué dice él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Eso lo pasó en la cruz. En su nacimiento mandó a personas, fueron a llevarle regalos, hubo pastores, hubo ángeles, pero en su bautismo lo que vemos es una voz que viene del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Elohim, ¿no?
¿Por qué fue tan importante esta declaración que vino del cielo? Jesús no había hecho hasta ese momento nada. No había hecho ningún milagro. No había vencido al diablo en el desierto. Jesús era para los demás pues el hijo de María y del carpintero. No era más. No había hecho nada que la gente pudiera ver y decir, ¡ay, es profeta! Y el Padre hace el reconocimiento. Este es un anuncio hecho más bien por un padre orgulloso. Hemos escuchado aquí oraciones hablando de los hijos, ¿no? Un padre orgulloso que va por delante a los acontecimientos, anticipándose a los acontecimientos y diciendo pues las palabras, ¿no? Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Un padre orgulloso. Ya sabéis, los que entendéis un poco de la Biblia, que Dios llama a las cosas que no son todavía como si fueran. A una enfermedad que tú tienes, Dios, nosotros la podemos ver como una enfermedad porque es lo que vemos actualmente, pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él puede hablar de sanidad aún habiendo enfermedad, porque Él es Dios. Y las cosas que no son, Él las menciona y las dice como si ya fueran. Entonces no era necesario que Cristo hiciera nada para que el Padre pudiera decir algo de Él. Nada. Un Padre orgulloso. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué esas primeras palabras justo en el momento del bautismo? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué lo hace en ese momento? Jesús es nuestro ejemplo de vida y de obediencia. Vuestro ejemplo de vida y de obediencia es Jesús. No somos ninguno de los que estamos aquí. Podéis aprender de los demás, lo bueno de los demás. Podéis aprender de los personajes bíblicos. Podéis aprender de todos. Pero vuestro ejemplo de vida se llama Jesús de Nazaret. Y vuestro ejemplo de obediencia se llama Jesús de Nazaret. El que no tuvo pecado y murió por vuestro y nuestro pecado. El bautismo para un nuevo creyente es la prueba de su identidad con Él. Os tenéis que identificar con Él, porque Él murió y resucitó, se sumergió y salió. ¿Qué es lo que vaya a hacer? Es una identificación con Cristo que se hace por obediencia, ¿no? En la historia de Juan el Bautista, él rechaza bautizar a los fariseos en primer lugar. Había por allí fariseos. Y dice en Mateo, por si alguno quiere apuntar 3, 7 y 8. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, Juan, que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Es decir, no acercaros a mí si no os arrepentís. Pero ahora no se está negando a bautizar a los fariseos o a los saduceos. Ahora se niega a bautizar a Jesús. ¿Por qué? Por lo contrario, porque Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Sin embargo, Jesús le dice: deja ahora, es verdad. Tienes razón, porque conjeturar un poco, ¿no? Tienes razón, Juan, tienes razón, pero déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso viene en Mateo 3:15. De esas palabras podemos tomar razones para bautizar a creyentes, como vamos a hacer hoy. Porque el bautismo es un acto de obediencia, que es lo que voy a hacer hoy. Yo necesito ser bautizado por ti, dice Juan. ¿Y tú vienes a mí? Juan estaba alucinando. Alucinaba. ¿Cómo va a venir él a mí? Juan reconocía la ironía de aquel difícil momento para él.
Jesús no tenía nada de que arrepentirse para que se iba a bautizar. Y sería más apropiado que Jesús bautizara a Juan, evidentemente. Nada hubiera sido de mayor gusto para Juan que Jesús lo hubiera bautizado. Por eso Juan no quería hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan estaba haciendo esto? Pues porque nosotros, sobre todo vosotros, sí somos pecadores. No somos como Jesús. Y a través del bautismo obedecemos al Señor en lo que Él dijo. Obedecéis al Señor en lo que Él dijo, que se cumpliría para que se cumpla toda justicia. No era un puro acto en sí mismo de cumplir la justicia, sino que también era otro paso muy importante en la misión de nuestro Jesús de Nazaret, de identificarse. En aquel momento se estaba identificando con vosotros, identificarse con el hombre pecador y caído, con todos, ¿no? Hablo porque os vaya a bautizar. Se estaba identificando con el hombre pecador y caído, una misión que al final lo llevaría a culminarlo en la cruz del Calvario. Pero ya en el bautismo él se identifica y por eso se bautiza. Y en la cruz se cumple. Cuando el sin pecado, que no es ningún objeto, es un ser, hombre y Dios, ese es el sin pecado, estaba colgado en una cruz. Ahí se cumple. En Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20, nos dice: id y haced discípulos. Después de la resurrección de Cristo, Él dejó a sus discípulos 3 instrucciones, que siguen todavía, ¿no? Que seguimos todavía, y que siguen siendo el corazón mismo de nuestra fe. Hacer discípulos, bautizar a los que creen y enseñarles sus mandamientos. El primero es ir y hacer discípulos. ¿De qué nos habla esto? Cada uno tenemos un entorno. Nosotros vamos a salir de aquí hoy, mañana empezaremos el lunes. El que trabaja, trabajará, el que está en casa, estará en casa, cada uno iremos para un sitio, cada uno tenemos un entorno, cada uno nos vemos con unas personas diferentes. Y a estas personas nos dice Cristo: ir y anunciar el Evangelio. El discipulado es revelarle a la persona lo que Felipe le explicó al etíope eunuco. En esos 8:35, los que estuvieron en el culto la semana pasada, pues lo trabajamos este tema, ¿no? Donde dice en el 8:35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la que él iba leyendo, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús a este hombre eunuco. Es demostrar por medio de las escrituras su condición como pecador. Eso es. Pero a su vez conducirlo a su único Salvador, a Cristo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. En este acto de obediencia, Jesús habló de la necesidad de enseñar todas las cosas con la finalidad de hacer discípulos estables. Que fueran estables y preparados para toda buena obra. Un discípulo estable es una persona que está preparada para toda buena obra, pero también está preparada para estar firme frente a las tormentas de la vida. Es un cristiano que esté firme, preparado para hacer buenas obras, evidentemente, pero preparado también para las tormentas de la vida. De un día para otro viene una tormenta a una vida y tenemos que estar preparados. Y el Señor nos da fuerza y nos capacita. Y su Espíritu Santo, que es el consolador, el paracleto. ¿Qué es un paracleto? Me pedí al Señor un poquito de aire y me lo ha dado. El paracleto, ¿qué es? El que coge a un minusválido, ¿no? Y lo levanta de la silla y lo lleva a algún sitio. Eso es el paracleto, ¿no? Paracleto, pues eso es el Espíritu Santo. Eso es. El Espíritu Santo nos da fuerza en las tormentas de la vida.
Es verdad que tenemos que estar dispuestos a hacer buenas obras, pero cuando vengan las tormentas de la vida sabemos que por mucho que se mueva el barco, por mucho que vengan olas, por muy negro que esté el cielo, la fe, como os dije, pone de rodillas a la razón. Y la razón es lo que yo veo. Veo nubes negras, veo trueno, veo viento, veo un barco que se mueve, veo mi vida que se hunde. Esa es la razón. A la razón la pone de rodillas. La fe. Por eso Dios quiere cristianos estables. Para que hagamos las buenas obras y para que cuando nos venga un problema, sepamos de que en nuestra barca, ahí está Jesús. Parece que está dormido. Pero cuando despertó, dijeron los discípulos, los que estaban con él, los que lo conocían, dijeron, ¿quién es este, por Dios? ¿Quién es este? Que aún los vientos no pueden con él. ¿Quién es este? Que las olas le obedecen. Pues es tu Dios. Amén. Ese es mi Dios. Amén. A ese es el que le vaya a rendir obediencia ahora, con el bautismo. Entonces él quiere cristianos estables y que cuando vengan esas tormentas, pues sepamos que él está al lado nuestro. El bautismo es un acto público también. Los testigos de ese acto, cuando él dijo, a él oír, había gente. Hoy hay aquí personas invitadas. Yo veo caras, ¿no? Que son gente que vienen con ellos. Es un acto público el bautismo. El bautismo de Jesús fue en el río Jordán, donde se dice que había muchas aguas, pero que también había mucha gente. Jesús fue bautizado teniendo como testigos a fariseos, a soldados romanos y a gente del pueblo. Pero sobre todo, el bautismo de Jesús tuvo como testigo al Espíritu Santo de Dios. Y al Padre, al Espíritu que vino en forma de paloma, y al Padre, quien afirmó desde los cielos, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Eso a él. Y a los demás les dijo, a él oí, a quien oímos, a quien dedicamos horas en los móviles, en las tablets y en la tele y en los libros y en yo no sé qué, para oír, a quien oímos. Él dijo, a él oí. Entonces, que en tu vida, por muchas voces que escuches, esta, la de Jesús, está entre ellas. A él oír. Es una bendición para el nuevo creyente contar también con los testigos, con los invitados que habéis traído. Es una bendición. Los que acompañan hoy a estos hermanos al bautismo están siendo testigos de vuestra fe, de la fe que tenéis en este día. Y de la decisión de decirle a todos que vaya a simbolizar al bajar a las aguas que queréis morir a todo lo que no agrada a Dios y queréis vivir en actitudes que agraden a Dios. Eso no quiere decir que a partir de esto vaya a cambiar. Yo ya os dije antes a todos que se lo digan a mi mujer, que yo llevo bautizado, yo qué sé, de tiempo. Si yo por el hecho de bautizarme cambié, me voy a morir y no habré cambiado del todo. Evidentemente no se trata de eso. Es un acto de fe y de obediencia y de querer agradar a Dios. Pero no es un acto milagroso de que entra y sale ya siendo alguien diferente. Yo he pedido a Dios, no una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, más. Que Dios bendiga y que os dé experiencia en el acto. Lo he pedido. Y sé que los demás igual. Pero esto es un acto de obediencia a Él, ¿no? Anhelamos que este acto público sirva para predicar a todos el glorioso Evangelio de Cristo. Pero dice, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Esto habla del carcelero de Filipo. En Hechos 16:33, donde dice, y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Un carcelero que tiene un encuentro con Pablo y con Silas y conoce a Jesucristo. Y por eso dice el texto que tomándolo en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos.
Cuando el carcelero de Filipo respondió a la predicación de Pablo y Silas, él y los miembros de su familia fueron bautizados. No hizo falta ni discipular. Los bautizó como al eunuco. Fueron bautizados. Lo mismo pasó con Lidia. Lidia, de acuerdo a Hechos 16, fue bautizada. O para todos, o como también pasó con Cornelio y toda su familia. Cornelio, toda su familia y sus sirvientes, sus esclavos, que eran sirvientes, fueron bautizados. Después de la predicación de ¿quién? De Pedro. Una predicación, un predicador que tuvo que ser tratado por el Espíritu de Dios antes de predicar el Evangelio a estas personas que se bautizaron. Porque tenía perjuicios. Os llevo hablando tiempo de los perjuicios. Él los tenía. No eran judíos. Y tenía perjuicios. Y entonces ya sabéis, le aparece un lienzo con animales inmundos y el Espíritu de Dios le dice: mata y come. Quítate los perjuicios. Yo no como cosas inmundas. ¿Cómo? Lo que yo limpié. No lo llames tú inmundo. Dios es el que conoce los corazones. Por eso Él nos prohíbe juzgar a los demás. Y si juzgamos, juzgad con justo juicio. Hombre, si yo te he visto ahí en lo alto del techo y haces un boquete y te he visto, y yo digo, no, era Ramón. Bueno, eso no es juzgar a Ramón, es que lo he visto. Pero juzgar con justo juicio. Pero nosotros nos empeñamos en juzgar sin justo juicio, sino por otros elementos. Pues Dios también tocó al mismo predicador, a Pedro, y lo trató para que fueran bautizados Cornelio, toda su familia y sus sirvientes. Y para que Pedro tuviera una lección de vida y de por vida. Y entendiera de que para Dios todos somos iguales. Que para Dios no hay fronteras. Que para Dios no hay etnia. Que para Dios no importa el color de la piel y no importan muchísimas cosas. Porque todas esas barreras se partieron en la cruz del Calvario. Para todos ellos, todo esto que hemos visto, el eunuco, el carcelero, Cornelio y su familia, el bautismo era un testimonio público de su decisión, una expresión externa de su fe y de su forma de vida, la que iban a empezar a vivir ahora. De esta manera, al bautizarte, como estos hermanos que hemos visto, que hemos citado, estás diciendo al mundo que no te avergüenzas. Esto lo voy a decir ahora. No te avergüenzas del Evangelio, que confiesas públicamente a Cristo como tu Salvador y tu Señor, porque ya lo tenéis, ¿no? Pero que no os avergonzáis y lo hacéis en un acto público. El bautismo es un símbolo de nueva vida. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Dice, subió luego del agua. Este texto no es una casualidad que esté aquí. Jesús fue bautizado en el río Jordán, donde había mucha agua, y desde entonces se sabe que bautizar significa sumergir al candidato debajo del agua. Jesús fue bautizado totalmente, sumergido totalmente en el agua. Su cuerpo fue sepultado previamente a su muerte física. Y es allí un símbolo muy importante para recordar, pero sobre todo para ser vivido como vais a vivir hoy. El bautismo es un momento cuando bajamos a las aguas para ser sepultados, pero también para ser resucitados. La figura del nuevo creyente caminando en el agua, sumergiéndose y saliendo, nos muestra lo que Jesús hizo para salvarnos. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Pues Él murió y resucitó. Y esto muestra esos símbolos. Y ya para ir terminando, los tres evangelistas narran el bautismo de Jesús como una experiencia, con la experiencia del Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Todo este cuadro habla de una de las doctrinas más importantes para la fe de un creyente: la Trinidad. La Trinidad. En la Gran Comisión Jesús nos ordenó bautizar a cada discípulo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el bautismo hay un compromiso de amor con el Padre. Hoy tenéis un compromiso de amor
con el Padre, por cuanto el Padre es vuestro creador y vuestro sustentador. Tenéis un compromiso con el Padre. Y hay un compromiso que tenéis también con el Hijo, por cuanto Él es vuestro eterno Salvador. Murió en la cruz por vosotros y por todos, ¿no? Entonces tenéis un compromiso también con Él. Y hay un compromiso con el Espíritu Santo, por cuanto es vuestro consolador, es vuestro paracleto, es el que va a estar en vuestras tormentas de la vida y el que está en las tormentas de nuestra vida. Él tenía un compromiso con los tres. Cuando vaya a ser sumergido, vaya a ser bautizado en los tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Entonces, mis queridos hermanos, pues tengo aquí apuntado los nombres: Yadira, Eva, Daniela, Paula, Mari, David, Abel, Isaac, Samuel, Julia. ¿Hay alguno más? Hay todos mencionados. ¿Quién? Que no, los 10 ahí. Están ahí los 10. Ahora, cuando terminemos, yo me acercaré primero. Después va a ir saliendo, que os pondréis ahí en la piscina. Los hermanos de la alabanza seguirán cantando. Y cada uno de vosotros tiene designado ya por vosotros un acompañante que os va a acompañar al agua. Y ahí pues cumpliréis con este mandamiento de Dios. Y a los demás que estáis aquí porque venís invitados, os decía que lo único que nos puede separar a unos de otros es Cristo, no es otra cosa. Dice Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la gran realidad de la Biblia. Puede haber guerra de religiones, podemos haber debates de esto y de lo otro, pero la gran realidad es que la humanidad entera está entera, destituida, fuera de la gloria de Dios. En el lugar, en la morada de Dios, no puede estar nadie que no tenga en su vida el sacrificio de Cristo, por muy bueno que sea. Teresa de Calcuta, la mujer maravillosa, que no se puede decir de ella nada más que piropos, porque dedicó su vida a Dios. O Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Jesús, por decir mujeres, o cualquier otro de la historia que ha vivido para Dios y para el prójimo, aún con esta vida, si no tuviese delante de ellos el sacrificio de Jesucristo, no podría entrar en el reino de los cielos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Para estar un día con Él, tenemos que tener a Cristo. Y a Cristo hay que recibirlo. Amén. Cristo no es un pensamiento, ni una filosofía. Cristo hay que recibirlo. Entonces, el tema es, si aquí hay alguien que quiere recibir a Cristo, si no quiere hacerlo aquí, después que hable conmigo con cualquiera, pero que lo haga. Amén. Porque es importante en su vida de que esté Cristo en medio. Que cuando yo, me pongo de ejemplo, cuando yo esté en mi día de la muerte, que yo esté muerto, si yo tengo a Cristo por delante, Dios Padre me ve a través del filtro de Cristo. Y yo podré estar. Pero si no estuviera Cristo, ya diera mi cuerpo para ser quemado, ya pudiera dar mi última célula para todo el mundo, no podría. Es Cristo. Entonces es importante que lo sepáis, ¿no? Pues bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y ya vamos a pasar a lo que es el bautismo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque te bautizaste. Amén. Para darnos ejemplo cuando tú eres el único ser humano que no tenías que hacerlo. Lo hiciste para que se cumpliera toda justicia. Amén. Sí. El mismísimo Juan no lo entendió, Señor. No entendió cómo tú podías ir a él y decirle, bautízame. Se sintió el hombre mal, porque él quería que tú lo bautizaras a él. Pero nosotros tenemos tu palabra que ha sido revelada y sabemos cuáles eran tus fines. Te damos las gracias, Señor, Amén. por tu nacimiento. Te damos las gracias por tu bautismo.
Te damos las gracias por tu muerte en esa cruz, donde hasta Amén. tu mismo Amén. Padre, el que salió la voz desde el cielo en tu bautismo, ahí lo único que hubo fue un silencio y un abandono, porque cargaste con mi egoísmo, con mi pecado, con mi mentira, con mi falsedad, con mi hipocresía y con todo lo que yo puedo tener malo, porque está en mi naturaleza egoísta como ser humano. Y la cargaste en la cruz. Por eso, si hay alguien que entiende que toda esa carga Él la llevó y pagó ya el precio, que vaya a ti y que te reconozca como su único Salvador. Gracias, Dios mío. Vamos a pasar al bautismo. Te pedimos de que tú estés con nosotros ahora. Amén. En el nombre de Amén. Jesucristo. Amén.